Un acuerdo histórico a la vez que vergonzante para los agricultores europeos y por ende los españoles. Si hasta ahora los agricultores de Europa ya se las veían y deseaban para hacer frente a la PAC, la política agraria común, con más trabas y burocracia que ayudas, ahora entra en juego otro enemigo, el acuerdo con Mercosur. Un pacto que llega tras 3 décadas de negociaciones que culminará esta misma semana con la firma de von der Leyen y los representantes políticos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Todo un golpe para los agricultores de nuestro país que se quejan de competencia desleal, una diferencia abismal entre las normas ambientales y sanitarias que se exigen a unos países y no a otros, y una caída que ya se espera que sea gigantesca en los precios. Y es obvio, a más oferta, los precios tienen que ser más competitivos. Un acuerdo que también podría amenazar al futuro del agricultor de a pie, al de la agricultura familiar, que se verá acorralada por las grandes agroindustrias. Si volvemos sobre el terreno, los agricultores o ganaderos de nuestro país cumplen con normas fitosanitarias, laborales y medioambientales muy estrictas que, sin embargo, no existen en algunos países que entran en este mercado y donde sí se permitirá comercializar productos con plaguicidas o pesticidas que aquí en España están prohibidos. El malestar en el campo nos ha hecho esperar y de nuevo los agricultores se han echado a la calle como forma de protesta. Se sienten abandonados, ninguneados y como mera moneda de cambio para otros intereses políticos. Los agricultores españoles ven en Mercosur una amenaza directa a su supervivencia económica porque las reglas no son iguales para todos en un sector ya de por sí muy frágil. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Lunes 12 de enero, estrenamos semana, miramos el santoral y hoy es San Benito Obispo. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en las que pondremos el foco en ese acuerdo de Mercosur. Ya se lo adelantábamos en directo el pasado viernes aquí, ese acuerdo tras cerca de 3 décadas de negociaciones, y como no podía ser de otra manera, bueno, pues estaremos muy pendientes, muy de cerca, seguiremos a los agricultores y ganaderos de nuestro país que ven una gran amenaza para sus tierras este acuerdo con el que se ha alcanzado. También pendientes de la política nacional. A partir de la 1 escucharemos a Vox después de ese comité de dirección que están celebrando en estos momentos, y también muy pendientes en el ámbito internacional con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Venezuela y 2 nuevos ingredientes que se meten en este juego como son Irán y también Cuba. Todo ello se lo iremos desgranando, se lo iremos contando a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, comenzamos presentando a las personas que me acompañan hoy aquí, y está con nosotros don Julio Ariza para comenzar la semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fenomenal, muchas gracias, muy bien. Feliz de poder otra vez ejercer mi libertad de expresión, que es un privilegio. Cada vez es más privilegio, desde luego en España lo es, y en otros países pues ya se ve que también, ¿no? Porque parece que en Venezuela había presos políticos, ¿no? Creo que era Chesterton el que explicaba que el periodismo consistía en explicar que había fallecido Lord Acton o Lord Byron o Lord el que fuera, a gente que no sabía de la existencia de Lord Byron, ¿no? Bueno, aquí resulta que nos hemos enterado ahora de que había presos políticos en Venezuela. Algunos sí que lo conocíamos y lo denunciábamos hace incluso décadas. Pero parece que en general la opinión pública occidental estaba al margen completamente de la existencia de torturas, de crímenes, de presos en las cárceles, algunas de ellas verdaderamente terribles, dotadas de instrumentos de tortura extraordinariamente sofisticados. Bueno, pues la existencia de todo eso estaba opacada, estaba oculta, y solo unos pocos en los poquísimos medios de comunicación que se expresan en libertad en Occidente, pues ya ves que hemos llegado a la conclusión muy recientemente, gracias a un tal Donald Trump, de que en Venezuela había mucha gente, miles de personas, sufriendo tortura, sufriendo prisión de forma injusta, por motivos políticos. Bueno, también en Irán parece que ahora se va a descubrir que existen también problemas con los derechos humanos más fundamentales. Es lamentable pensar que desde el punto de vista de los gobiernos en los que tenemos la confianza de que se trata de instituciones democráticas donde rige el Estado de Derecho, de esa institución del Estado de Derecho hablaremos ahora con alguien que conoce muy bien esos conceptos, pero es verdad que tendremos que reconocer que hemos sido cobardes, que hemos sido cínicos en el tratamiento que hemos dado al tema de los derechos humanos en lugares del mundo
pues que, bueno, donde se están conculcando de forma sistemática y donde la defensa que nosotros ejercemos de ellos es prácticamente cero. Yo el otro día abría este programa explicando que era el gran cortafuegos. El gran cortafuegos no es ni más ni menos que la censura impuesta por el gobierno chino en todas las redes sociales y en todas las comunicaciones de Internet para cualquier persona que quiera visitar ese país y que si no tiene instalada una VPN no puede en la práctica entrar en ningún medio de comunicación que no sea estrictamente los que el gobierno chino decide que son libres allí. Bueno, todo eso es con lo que jugamos en el mundo y tratamos de organizar un mundo en el que los intereses económicos sean capaces, en la medida en que sea posible y en la medida en que los medios también lo impulsemos, de consentir que se abran paso los derechos humanos más básicos a pesar de intereses económicos contrapuestos. También con nosotros José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, voy a hablar un poco de Mercosur porque ya sé que después se va a tocar bastante el tema, pero al menos daré un guión de lo que me gustaría que no se quedara al margen. Conclusiones que he sacado yo viendo. Primera cosa, la Unión Europea casi nadie sabe cómo funciona. Y explicaré. No he investigado para saber cómo funciona, porque me da igual cómo funcione para explicar eso. Pero dos personas del máximo nivel político, una me dice, para que el Mercosur tire adelante, a pesar de que von der Leyen va a firmar no sé qué puñetero día, después lo tendrá que aprobar cada país. Y dice, si se lo va a tener que aprobar cada país, ¿para qué va a firmar esta señora una cosa que tiene que aprobar cada país? Pero es que otro del máximo nivel también me dice, no, tiene que aprobarlo el Parlamento todavía, porque eso solo lo aprobó la Comisión. Entonces, ¿en qué quedamos? En que lo tiene que aprobar el Parlamento, lo tiene que aprobar cada país, lo tiene que firmar la otra. No, la gente normal no sabe nada. Supongo que si investigo sabré qué pasaría, pero me da igual. O sea, que dos personas a máximo nivel me digan cosas tan contradictorias indica algo. Segunda cosa, que recuerde yo, la Unión Europea empezó como mercado común. Y por tanto, el que ampliemos el mercado común a una serie de países parece que sería una cosa no solamente buena, sino diríamos casi fundacional. Y de hecho ahora mismo, además de Mercosur, se está a punto de cerrar un acuerdo con la India. No olvidemos, la India es como todo el Mercosur entero, ¿eh? Más Pakistán, más, no sé, son 50 o 60 países más que se están negociando. Claro, ya se ve que es una filosofía distinta. USA, aranceles, Unión Europea, mercado libre. Me apunto más a la segunda. Pero con algunas condiciones, que ahí es donde voy, que es lo que decías tú en la editorial. O sea, estamos en un tema fitosanitario más de salud o de sanidad, que no un problema de libre exportación o de libre importación. Lo que no hay derecho es que se le exija aquí al sector primario español o europeo unas características sanitarias si no se exigen fuera, puesto que o una de dos, o son una imbecilidad y no sirven para nada, con lo cual no hay que exigirlas ni aquí ni allí, o son realmente importantes y no puedes condenar a los europeos a que les leguen cosas sanitariamente perjudiciales, pues entonces estarías de juzgado de guardia. ¿Cómo va a acabar eso? No lo sé. Y por último, lo normal sería el mercado libre porque la gente se adapta. Claro, pero la PAC destruyó bastante. Es decir, cuando tú, Europa, subvencionas la inutilidad, el quitar ciertos cultivos y todo eso, haces que no se adapte al mercado, sino que se adapte a tu interés. Y entonces cuando abres el mercado a otros, se te comen con patatas fritas. Si dejaras abierto, pues si de Sudamérica vienen mejor los melones, pues aquí nadie produciría melones, irían una cosa que no se saque allí. Pero como aquí hemos potenciado A, B en contra de C y D, pues haremos desequilibrado todo. Políticos una vez más. Te pondré luego una objeción, porque igual estás llamando mercados libres a mercados que no son libres, que están absolutamente descompensados, porque están incentivados por los propios gobiernos y hacen que los precios no sean... Entonces la conformación de precios no sea libre. Claro, entonces mal. Entonces por eso te digo, a ver dónde estamos compitiendo, ¿no? Claro, entonces se va a la filosofía, diríamos, la primera premisa se cae y hay que decir, o usted entra en eso y entonces sí, pero eso serían condiciones del tratado. Es decir, aquí vamos a aceptar un tratado de libre comercio. No, si no quiero entrar en el debate, después sí que se tiene razón. No tenso, Julio, de momento no es tenso, pero aparcamos este debate. Pero podría serlo, ¿eh? De momento. De momento no es tenso. Tenso sería si habláramos del Madrid-Barça. Eso y espero fue que no lo ayer, hagamos. sí, pero espero que no lo hagamos. Estuvo mal, ¿eh? Miguel Robledo tampoco está dispuesto a hablar de fútbol. Muy buenos días.
días. Buenos días, tampoco. Y Pablo Mariñoso, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Y antes de presentar al invitado que nos acompaña en esta primera parte del programa, vamos a comenzar las 2 horas con una noticia de estas que nos gusta a nosotras, las más sorprendentes, y es que hace apenas media hora un asteroide de unas características bastante grandes han pasado relativamente cerca de nuestro país, así lo anunciaba el calendario astronómico, y es que, como decíamos, este asteroide gigante que se calcula de un tamaño que oscila entre 0,36 y 1,4 kilómetros ha pasado pues cerquita de la Tierra. Estaba catalogado como especialmente peligroso, aunque en ningún momento se barajó la idea de que pudiese impactar en la Tierra. Se trata de un fenómeno astronómico que no es relativamente nuevo para el mundo, pero que siempre atrae el interés de todos los ciudadanos. Y el asteroide también se acercó al planeta en abril del 2018 y no será la última vez, ya que está previsto que en diciembre de 2029 también pase, como decíamos, relativamente cerca, aunque este relativamente cerca no es más ni menos que 7,5 millones de kilómetros. Pero eso sí, estaba apuntado en el calendario y es un dato curioso que queríamos compartir con todos ustedes. Y ahora sí, presentamos al invitado que nos acompaña en esta primera parte del programa. Él es Javier Cremades, jurista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Además, también escritor, una novela que podríamos decir, o un libro que podemos decir acaba de salir prácticamente del horno, que se titula Sobre el imperio de la ley. Cuéntenos, ¿qué podemos averiguar, qué podemos descubrir en él? Bueno, creo que se está convirtiendo ya en una conversación ciudadana. Los temas, digamos, parece que es como la última frontera, ¿no? Ya estamos, desgraciadamente en Occidente, jugueteando demasiado con la adhesión al ordenamiento, el respeto de la ley, y no de una manera formal, sino que a veces estamos cuestionando realmente algo tan básico como es cuestionar la legitimidad de los poderes constitucionales. Qué peligroso es, ¿no?, cuando alguien dice: a mí me han elegido, yo sí soy legítimo, tú eres un juez, a ti te han designado. No, todos tienen la misma legitimidad, que es la legitimidad constitucional, y esas cuestiones y otras, hablando sobre todo de disfunciones que estamos teniendo ahora, que ya no podemos achacar a ataques externos de una dictadura, de un Estado totalitario, sino que son, de alguna manera, una debilitación del propio rule of law, del propio imperio de la ley. Yo creo que hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que ser conscientes, y el libro lo que pretende es básicamente crear conciencia entre los ciudadanos de que eso nos pertenece y o lo defendemos nosotros o lo podemos perder. ¿Qué se entiende por Estado de Derecho o qué se debería de entender por ello? Es una buena pregunta, que si se refiriéramos a muchos juristas, imagínese, no sé, que le preguntamos a un médico qué se entiende como un buen estado de salud, ¿no? Y si le preguntamos a un jurista, no será fácil que todo el mundo tenga una idea clara sobre eso, quizá menos aún en la población, ¿no? El Estado de Derecho es una relación, una fórmula, una forma de organización de la vida en común, en la cual el poder del Estado solo se puede ejercer con legitimidad si está sometido a una Constitución y a las leyes, que son los que marcan la acción del poder del Estado. Y esa Constitución y todas las leyes tienen que ser antropocéntricas. El final último no es el proteger el poder, no es el perpetuar el poder, sino es proteger la dignidad de cada persona, especialmente de los más débiles. ¿Y goza de buena salud el Estado de Derecho en España actualmente? Primero, quiero decir que tenemos un Estado de Derecho. Segundo, también quiero decir que se erosiona con el día a día y que a veces somos los propios ciudadanos los que de alguna manera lo maltratamos. Pero sí, goza de una buena salud, pero está siendo realmente puesto en peligro, sobre todo por 3 fenómenos que todos vemos. Uno es la dificultad en el acceso a la verdad. Yo estaba oyendo ahora a Julio Ariza, y no es fácil entender lo que pasa en el mundo, porque a veces tenemos aparentemente muchas gargantas, o mejor dicho, muchas voces, pero muy pocas gargantas, muy pocas voces, muy poco sentido crítico. También tenemos una polarización especialmente alta que nos está dificultando el entender que las instituciones son propiedad de todos y que todos debemos caber en el espacio. Y por último tenemos un problema enorme que está pasando en España y en otros países, que es el ataque al Poder Judicial, con pretextos que no funcionan, que no sirven, como el lawfare, etcétera. Se está poniendo en cuestión de que cada juez ejerce el poder que la Constitución le da para controlar la acción de los ciudadanos, de que sea sujeta al derecho, de que sea conforme a lo que las reglas mueven. De manera que al final, si todos vivimos bajo un imperio de la ley, quien gobierna no es la fuerza, no es el que tiene más medios, sino quien gobierna es el derecho, es la ley. Y esa es la única garantía
que tenemos todos de ser iguales. Don Javier, ¿viven en China bajo el imperio de la ley? Bueno, claramente no. Tenemos ahora mismo un poder hegemónico, digamos, que está bajo disputa a nivel mundial. Uno de ellos es un Estado de Derecho, que es Estados Unidos, tiene la Constitución más antigua y tiene el sistema, digamos, de contrapoderes probablemente más sofisticado. Y el otro es China. Y en China no mandan las leyes, en China manda un partido. Por cierto, todas las tiranías tienen derecho, pero no tienen un buen derecho, no tienen algo que se pueda llamar realmente una constitución, aunque tenga una norma suprema, porque esa constitución tiene que tener como centro, como he dicho antes, los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de creencia o de culto, libertad de creación científica, artística y técnica, libertad de reunión, libertad, todo eso no existe en China. ¿Y todos esos derechos en qué se amparan? Porque pueden no estar recogidos por la voluntad del legislador. Es más, pueden estar conculcados por la voluntad del legislador y ser y constituir la ley en el espacio físico, en el territorio donde se aplican, y sin embargo ser corrupción de ley. Es muy interesante lo que dice, porque en Alemania lo vivieron. Ellos tienen la experiencia histórica. Los ingleses, por ejemplo, pues no han sido conquistados, no han perdido guerras y entonces no se han tenido que resetear. Bueno, ahora sí por los hindúes y los pakistaníes. Bueno, pero a nivel de soberanía sí, la han mantenido correcto. durante muchos años, ¿no? Muchos siglos. Sin embargo, los alemanes han tenido primero la experiencia de crear su país y alcanzar la unidad relativamente recientemente, en el siglo XIX, pero luego de perder 2 guerras mundiales y sobre todo la segunda con la hecatombe del nazismo, tuvieron que rehacer el sistema y crearon una constitución que tenía como artículo 1 la dignidad de la persona y la consideran una cláusula de eternidad. Es decir, hay cosas que están por encima del poder, incluso del pueblo. Y crearon un tribunal constitucional para vigilar incluso el poder del pueblo, porque se llegó a esa corrupción de leyes formalmente impecables, pero que atentaban contra la dignidad, a raíz del poder del pueblo, de la soberanía popular, que también tiene que estar sometida al derecho, si no, no hay Estado de Derecho. Todos nos tenemos que someter, repito, no a un derecho, sino a un derecho que sea justo, que promueva la justicia, no a un derecho que no sea justo, que es lo que pasa en esas sociedades donde todos respetan el derecho por obligación, pero ese derecho excluye algunos de los derechos fundamentales que debemos de tener todos los seres humanos. ¿Usted comparte conmigo la existencia de la ley eterna y de la ley natural como la aplicación de la ley eterna en el corazón del hombre? ¿Comparte esa tesis? Se puede compartir eso perfectamente, como he dicho, mirando a Alemania, donde tienen los juristas de todos los signos, de una ideología y de otra, todos aceptan esas cláusulas de eternidad, que es la plasmación en el ordenamiento jurídico alemán de lo que podríamos llamar un derecho natural. Por tanto, sí que existe el derecho natural. Yo sí que lo creo. Creo que hay naturaleza de la persona y que esa persona ni esa naturaleza no cambia por el siglo en el que vivas, ni por el régimen en el que vivas, ni por el color de tu piel. Por tanto, si comparte usted conmigo la existencia del derecho natural, compartirá la existencia de la ley natural. Creo que es prácticamente lo mismo, el derecho natural que la ley natural. Por tanto, si existe la ley natural, ¿dónde está el imperio de la ley en Occidente cuando una parte importante de los derechos fundamentales de los seres humanos, por ejemplo, el derecho a nacer, son conculcados sistemáticamente y no hay ninguna revisión posible desde el punto de vista jurídico en todo Occidente? Sí que la hay, porque ¿Sí? en Estados Unidos el Tribunal Supremo, por ejemplo, ya ha empezado a hablar sobre esos temas, ¿no? Y es muy interesante porque ese debate se dio en los años 70 y sobre todo en los años 60 en Estados Unidos con la discriminación racial. Es decir, era una democracia aparentemente impecable, era una democracia muy avanzada, pero tenían los ciudadanos negros una condición de segunda categoría. Y eso estaba aceptado por todos y bendecido por el Tribunal Supremo. Claramente tuvo que haber una movilización social, el movimiento de los derechos civiles, para resolver esa cuestión. Yo, que sí que creo en el derecho a la vida, creo que ese es un debate abierto en las sociedades que no ha terminado y que la legislación de hoy, sobre todo en países como España, pues probablemente ha ido demasiado lejos y que eso no responde a la realidad del ser humano. Esa es mi opinión. Dicho lo cual, los ciudadanos somos los que tenemos que defender estos principios, como está haciendo usted ahora mismo en este programa. Hay un debate, don Javier. Tenemos que explicar a nuestros espectadores que Javier Cremades probablemente es el jurista más influyente de los juristas españoles, porque bueno, hay muchos catedráticos de enorme prestigio, bufetes extraordinarios, tal, pero un jurista personal, particular,
que tenga la presencia que tiene y la relación que tiene en el mundo del derecho, en el mundo de los tribunales constitucionales por todas partes, desde el Tribunal Supremo americano al Tribunal Federal alemán, al Tribunal Supremo en Alemania. Por cierto, usted es germanoparlante y además se educó y se formó en una universidad en Alemania. Yo le quería decir, en un país como España, ¿vale?, donde parece que hemos llegado a la conclusión, por lo menos yo sí he llegado, de que las leyes de las que nos hemos dotado, empezando por la Constitución, no nos permiten deshacernos de un dictador que está poniendo contra las cuerdas el propio Estado de Derecho y deslegitimando a la mayor parte de instituciones jurídicas, instituciones políticas y sociales. Es decir, cuando se llega a ese punto, donde se había llegado en Venezuela y ha tenido que venir un operador exterior para poder resolver la situación, ¿qué prevé el imperio de la ley en una situación como la española? Bueno, lo primero es que los dictadores no llegan de un día para otro, o sea, no aparecen súbitamente, sino que van poco a poco debilitando la adhesión al imperio de la ley, debilitando la conciencia de que la norma está por encima de su propio poder y su propia persona, y todo eso uno lo puede ver reflejado en su propio país, en sus propias circunstancias, ¿no? Pero afortunadamente en España tenemos un Estado de Derecho y seguimos teniendo elecciones. Los ciudadanos tienen que ver y observar lo que hace cada político y tomar decisiones, y tienen ahí su voto. Mientras tanto, es verdad que el sistema parlamentario español funciona como funciona, por cierto, muy parecido al alemán, en esa forma de dependencia común del Ejecutivo. El Ejecutivo puede terminar la legislatura, pero el Parlamento también puede cesar a un gobierno y puede hacer una moción de censura y nombrar un nuevo gobierno, censura siempre constructiva, pero como digo, está en nuestras manos. Si vemos que hay una persona con tendencias autócratas, con tintes autócratas, que ataca la independencia del Poder Judicial, bueno, pues tendremos que hacer campaña y movilizarnos, porque lo que no podemos es quejarnos, lo que tenemos que hacer es tomar acción. Y ahí cada uno tiene su propio juicio, tiene su propia visión de lo que está pasando, y afortunadamente medios como este, que son tan críticos como el poder, no solamente es que son tolerados, sino que son el ejercicio pleno y rotundo de un derecho a la libertad de expresión que en España sigue existiendo y que me imagino que va a producir sus frutos, porque yo he visto hoy las encuestas de hoy y parece que hay una cierta fatiga de este modelo y que se avecina una forma distinta de manejar los asuntos públicos. Por cierto, esa tendencia a mantenerse en el poder, a perpetuarse y a corromperse, no es una tendencia, es una tendencia de los gobernantes. Habrá que estar también muy vigilantes para los siguientes que lleguen, porque al final la tendencia de todo gobernante va a ser el de controlarlo todo, especialmente el Poder Judicial. Ha habido una disputa este fin de semana, bueno, un debate en las redes sociales interesante respecto a las palabras de Felipe VI, calificando de retenidos a los presos políticos en Venezuela. ¿Usted cree que esa gente estaba retenida o eran presos políticos? Conozco muy de cerca la realidad venezolana, he estado allí, he visitado a muchos presos políticos, he ido a cárceles, a la cárcel de Ramo Verde, he visitado a presos, como llaman ellos, casa por cárcel. Estas personas no estaban retenidos por nadie, eran presos políticos como, digamos, de libro, ¿no? Personas perseguidas, con frecuencias torturadas. Les voy a poner un ejemplo que todos hemos vivido en España. El presidente Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, le niegan el resultado electoral, le fuerzan a salir del país, le hacen firmar un documento en el cual él se comprometía a guardar silencio y a ser de alguna manera anulado de facto en su función de representar a la Venezuela libre. Cuando llega aquí denuncia que eso fue hecho bajo coacción y se declara libre. A la semana siguiente las fuerzas policiales detienen a su yerno, al marido de su hija, y se lo llevan a un lugar que no se conoce, ni se conocen los cargos, ni se conoce el lugar de detención, y hoy está sancionado, condenado a 30 años de cárcel por organización criminal terrorista contra el Estado. Un señor que era un profesional que se quedó allí porque sus hijas siguen escolarizadas, sabía que corría peligro. Por lo tanto, eso no es una dictadura, eso es una tiranía. Y por cierto, la mayoría de los presos políticos hoy siguen en la cárcel. Se están liberando poco a poco, pero la verdad es que todavía siguen en la cárcel. Por lo tanto, ese régimen no era un régimen, digamos, iliberal, era un régimen criminal. Y por cierto, si le preguntas
Yo no sé si es el 100% o es el 95% o es el 99% de todos los venezolanos que están en el exilio, que no todos se fueron por razones políticas, muchos se fueron por razones económicas derivadas de la mala política. Todos piensan que esto ha sido, por fin, una defensa de su libertad y que ha sido un ejercicio de derecho humanitario. El derecho internacional, que parece que está en cuestión y que hay, yo he visto muchos artículos de juristas muy sesudos hablando de la... Bueno, unos defendiendo que Trump en realidad no se ha saltado el derecho internacional, sino que ha utilizado algunas posibilidades del derecho internacional para extraer a este señor y detener a un narcodictador, etc. Otros hay quien dicen, en Europa sobre todo, y por supuesto alineados con China y con Rusia, que dicen que ha sido un asalto al derecho internacional y que se lo ha pasado por el forro. Trump se ha pasado por el forro del derecho internacional. ¿Existe el derecho internacional? ¿Es posible el derecho internacional cuando en la ONU hay 5 países que pueden ejercer el derecho al veto y, por tanto, saltarse todas las reglas? A mí me encanta que usted sea tan crítico, porque si no tenemos pensamiento crítico, estamos perdidos como sociedad. Está bien eso. Y lo que sí puedo decirle es que en esta etapa de cierto ocaso de la era neoliberal anglosajona, la Escuela de Salamanca puede ser una fuente de referencia. Y ahí siempre se habló, entre otras cosas, ahí nace el derecho internacional, el derecho de gentes. Y se ponía como fin último del mismo la dignidad de la persona. Era proteger a nuevas personas que no tenían estados que les protegieran. ¿Tenían los venezolanos un estado que les protegiera? ¿El tiranicidio? ¿No ha sido siempre una cuestión moralmente aceptada por todos? ¿Cómo nos defendemos de un tirano? Tenemos que apelar a la ley que él ha creado y al gobierno que él maneja para liberarnos de alguien que se comporta como un tirano. Por lo tanto, hay que saber que este es un debate abierto. Claro que hay un derecho internacional que ha servido para poco para estos 30 millones de venezolanos. Claro que hay un derecho interno como el norteamericano que se ha puesto en funcionamiento. Por cierto, Trump lo ha armado bien en ese sentido. Él no ha improvisado. Está siguiendo la orden de un juzgado de Nueva York y ese va a ser un debate que, por cierto, también va a ser revisado en un Estado de Derecho como norteamericano que llegará al Tribunal Supremo norteamericano. Por lo tanto, sí que hay un debate jurídico. Lo que sí que es cierto es que muchos venezolanos piensan que se ha hecho justicia y que esta persona por fin va a tener que enfrentar una administración de justicia independiente que va a poder revisar lo que ha hecho, no solamente con su pueblo, sino a través de su pueblo, el daño que ha hecho a toda la región y particularmente al pueblo norteamericano. Ese es el debate que estamos teniendo. Yo también entiendo lo que dicen de que efectivamente no se puede entrar en un país y sacar al presidente, pero era un presidente constitucional. Nosotros lo habíamos reconocido quizá como presidente constitucional. ¿Estábamos sacando al presidente verdadero de Venezuela? El presidente verdadero de Venezuela está exiliado en nuestro país, está en Madrid. Ese es el presidente que han elegido. Era una constitución falsa la que tenían, porque preveía unas elecciones, se celebraban, pero luego no se cumplía. Eso era usurpar derechos fundamentales de las personas que eran derechos políticos. Por lo tanto, yo creo que todo ese debate no podemos asumirlo solamente como que es una quiebra del orden internacional. Lo que tenemos que asumir es que el derecho internacional no está suficientemente maduro como para proteger la dignidad de la persona. Y, por cierto, el derecho internacional no es un código de circulación, no es un conjunto de reglas formales. O protege la dignidad de las personas o no se puede llamar derecho. Don Javier, ha dicho muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es este proceso que vive España y Occidente en general, que es un endiosamiento de los políticos, porque como han sido elegidos, ¿no?, tienen esa legitimidad de las urnas, que habría que ver en España además qué clase de legitimidad es esa, porque muchas veces los que gobiernan como Sánchez no han tenido ni siquiera mayoría, ¿no? Pero toda la vida ha distinguido el derecho entre esa legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y en España, no sé qué le parece a usted, como jurista, hay un endiosamiento de la legitimidad de origen y se ha subido el cadalso a la legitimidad de ejercicio. Entonces, parece que en cuanto le han elegido a uno, ya no hace falta que mantenga su legitimidad y el orden en su ejercicio, ¿no? Porque como ha sido elegido, es una coartada para todo, ¿no? Bueno, yo sí que creo que, más allá de que uno tenga legitimidad de origen, puede cuidar y fortalecer el Estado de Derecho o puede, de alguna manera, debilitarlo. Lo que estamos viviendo de cuestionar constantemente la acción de los jueces también controlan la acción de la política, controlan la acción de los medios, si hay calumnias o injurias, controlan la acción del comercio, controlan la acción de la cultura. Los jueces controlan que todo lo que hacemos
sea dentro del parámetro que marca la Constitución y las leyes. También los políticos, especialmente los políticos, porque son los que ejercen el poder público. Por lo tanto, necesitamos que eso tenga también un control judicial. Y cuando el poderoso se queja del control judicial y deslegitima al juez, está generando un grave daño. En Inglaterra sucedió algo parecido con el Brexit. El Tribunal Supremo inglés le dijo al gobierno inglés que tenía que ir al Parlamento. Y el gobierno inglés dijo, si ya ha hablado el pueblo, ya me ocupo yo. Ya ha habido un referéndum. Y lo que pasó ahí fue que un portavoz del gobierno se fue a una tertulia televisiva como esta, en la BBC, y dijo una frase muy sutil, afirmando que él empezaba a oír a personas que decían que los jueces eran parciales. Oiga, los jueces son... Y el gobierno, dijo él, no cree que los jueces son parciales, pero le preocupa que haya personas que piensen que los jueces son parciales. Al día siguiente, la reacción de la sociedad civil fue atronadora. Usted no puede ir en nombre del gobierno a una televisión pública a sembrar dudas de manera indirecta sobre la parcialidad de los jueces, porque están poniendo en riesgo un pilar de la vida en común que es el Estado de Derecho, el sometimiento de todos a la ley. Yo creo que nuestro gobierno, el anterior y el que venga, tiene que ser especialmente respetuoso, no con acatar las sentencias, ese no es su poder, claro que las tiene que acatar, sino con respetar su legitimidad y defender su legitimidad aunque no le gusten y aunque le perjudiquen. Cada uno tiene que ver lo que está haciendo el gobierno en cada momento y en cada caso, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido cuando, después de la sentencia del Tribunal del Fiscal General, que unos pueden pensar que está bien construida y otros que no, el jefe del Ejecutivo vino a poner en contra la legitimidad popular frente a la legitimidad de los jueces. No se puede hacer eso. Los jueces, como he dicho al comienzo de este programa, tienen la misma legitimidad que el Parlamento, que es la que deriva de la Constitución, que es la que nos gobierna a todos, especialmente a los que ejercen el poder público. Miguel Robledo. Sí, yo para cerrar el tema del derecho internacional, que ahora emerge con muchísima fuerza y se llena de defensores, las fuentes del derecho son varias, pero sabemos que el derecho civil o el derecho penal de cada país, pues al final se regula y se aprueba de una manera determinada. Me gustaría saber, es decir, el derecho internacional, es decir, cómo se genera, quién lo regula y qué nivel de obligatoriedad tiene para los Estados, porque no existe como si fuera el derecho civil español. Era muy interesante porque realmente Venezuela era una democracia que tenía la túnica de la democracia y tenía el mejor de los... Eran amigos de Irán, amigos de Rusia, amigos de China, que los consideraban de los suyos, pero como tenían la túnica de la democracia, tenían que ser respetados por la Unión Europea, por países como España, por países como Inglaterra, por países como Estados Unidos. Realmente, y todo eso estaba amparado por el derecho internacional, porque tenían la fórmula de un Estado. Por lo tanto, el derecho internacional es un acuerdo entre Estados soberanos, que desde siempre, sobre todo desde la Escuela de Salamanca, se dijo que tenían que haber normas internacionales para proteger a las personas. Lo que hemos visto es que ese derecho internacional unifica tiranías con democracias y a veces protege tiranías. Como he dicho antes, el derecho internacional ha sido un gran escudo para la tiranía de Maduro. Y lo que hemos visto aquí es un debate, como ha sucedido en la Unión Europea, entre el derecho interno norteamericano, que dice, oiga, yo he puesto un ejército a colaborar con la DEA, que es el que ha detenido a Nicolás Maduro y el que le ha leído sus derechos y el que lo ha llevado a un juez. Y lo ha hecho por orden de un juez. Y el derecho internacional, que dice formalmente que evidentemente no puedes mandar a un escuadrón, ni a Delta Air Force, ni a nadie, a sacar a un jefe de Estado de un país. Pero como digo, todo el derecho precisamente es también interpretativo. Y yo estoy muy de acuerdo en que el derecho internacional tiene que ir avanzando hacia un derecho internacional humanitario y democrático. José María Francas. Sí, voy a insistir en esto porque sigo sin enterarme. Y como, no por lo que dice, pero como el tema va a ser este durante una temporada, usted mismo acaba de decir, el derecho internacional dice. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está el texto? ¿Qué dice qué? No, lo que sea. El derecho ha dicho. El derecho internacional dice, no se puede extraer... Las leyes del derecho internacional son los tratados, porque efectivamente no hay un legislador por encima de los estados. Los tratados que ha firmado un país. Y los tratados que nosotros mismos, si nos ponemos de acuerdo con otros países, hemos llegado a acuerdos, en la Convención de Viena particularmente, de que hay cosas que no se pueden hacer. Vale, pero eso me gusta porque es la primera vez que alguien dice que es exactamente derecho internacional. Son los tratados que han firmado los países. La fuente del derecho internacional son los tratados, que es básicamente el ponernos de acuerdo los estados soberanos. Pero no sé si hay algún tratado que hayan firmado todos los países. La Carta de Naciones Unidas. El único, yo creo que puede ser considerado como una especie de, que es también un tratado internacional, de convenio internacional, que por cierto es lo que nos queda.
de común a toda la humanidad, porque en todo lo demás estamos separados. O sea que de momento el único texto de todos sería la Carta de las Naciones Unidas, que muy se prevé la libertad de expresión, Julia ha la libertad de explicado reunión, que la tiene la libertad ventaja de que te lo puedes saltar porque alguien del Consejo de Seguridad simplemente decide que te meta la resolución y ya no te la has saltado. Quiero decir que está muy bien estructurado todo esto. Bueno, ha evolucionado mucho. La peor. Carta de las Naciones Unidas ha evolucionado para mal. Por eso a peor. En muchos sitios. De hecho, muchas de las instituciones que proceden y que promueve la propia Organización de Naciones Unidas se dedican a la promoción de la conculcación de derechos básicos en todo el mundo. Por eso. Están en la agenda pro-chus o pro-muerte y están en la agenda pro-gay y pro-LGTB. Pero que, por ejemplo, la actuación de Estados Unidos... Lamentablemente. La actuación de Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo, sin cambiar los textos, el Consejo de Seguridad podía analizarla y con que la vetara uno de ellos ya estaría perfectamente o positiva o negativa, España según tiene vetara uno negativo o positivo. España con lo cual tiene un firmado, interés alucinante esto. España tiene firmado y se ve obligada cuando firma un tratado internacional, el país que lo ha firmado queda obligado en sí mismo al cumplimiento de ese tratado dentro de su propio territorio. Hemos firmado el Convenio de los Derechos del Niño, creo que fue en Ginebra, en el 53, si no recuerdo mal, y en ese convenio los derechos del no nacido, como el propio civil español, están reconocidos y recogidos, y el no nacido en España en este momento, gracias a una sentencia del Constitucional, no tiene ningún derecho. Ya, pero eso probablemente te podrán explicar que no es contradictorio, pero lo peor del asunto sería que tú firmas el tratado ese y hoy no te interesa, simplemente te vas del tratado, rompes la firma y barra libre. Nos hemos ido. Ya, pero que sí que también se puede hacer. O sea, que cuadra todo mucho. Javier Cremades. Mi mentalidad de ciencia déjame choca. preguntarle a don Javier, ¿para qué ha escrito usted este libro? ¿Por qué? ¿Qué le gustaría que ocurriera después de escribir este libro? Que quien lo lea llegue o tenga una idea sobre qué. Mire, en el mundo que tenemos hoy, en un país como España, uno puede decir las cosas que usted acaba de decir y las puede proponer y las puede defender y puede asociarse con otros y puede criticar al gobierno y puede manifestarse contra él. Pero hay muchos países donde eso no sucede. Eso es posible no porque haya una constitución española que nos lo otorga, sino porque es una conquista a lo largo de los siglos donde la dignidad de las personas se manifiesta como tal, se puede explicar como tal. Eso está protegido por la Constitución. Y es una conquista frágil, es un experimento. Y estamos instalados en la sensación de que eso se puede manosear, de que se puede estirar, de que se puede de alguna manera deslegitimar. Y mi intención con este libro es crear conciencia de cómo funciona, de cómo se distorsiona, de cómo se fortalece, de cómo se puede de alguna manera fomentar la protección de algo tan importante como es un derecho que nos ampara y que nos tutela. Porque fuera de eso, seguro va a gobernar la fuerza, va a venir alguien muy fuerte que va a decir, este es tu margen de acción, querido Julio, te voy a seguir tolerando porque yo soy tolerante y vas a poder llegar hasta aquí. Mientras que tú hoy, mi querido Julio, tienes un límite, que es el de la Constitución y las leyes, la dignidad. Por cierto, en la libertad de expresión, el límite principal es precisamente el honor y la dignidad de otras personas. Solo ese límite. Y, por cierto, alcanza su mayor expansión cuando se ejerce con respecto a figuras públicas y parcialmente figuras de poder. Por lo tanto, yo lo que quiero, de alguna manera, es crear conciencia de que está en nuestras manos, que tenemos que cuidarlo, tenemos que fortalecerlo y que lo estamos, de alguna manera, debilitando y que lo podemos perder. Galaxia Gutenberg, sobre el imperio de la ley, don Javier Cremades. Muchas gracias por estar aquí. Un honor. Aquí, de momento, sí que hemos podido crear un poco de conciencia y lo hemos intentado trasladar a todas las personas que nos están viendo. Gracias, Javier Cremades. Muchas gracias. Teníamos la posibilidad de haber hablado de Belén Esteban o del precio de las zanahorias, pero nos ha parecido esto del imperio de la ley valía la pena. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes, rara. conocer la historia de España es conocer tu propia historia. Tenemos el deber de conocerla y transmitirla a las siguientes generaciones. Fernando Paz, historiador y escritor, ha trabajado durante años para crear un curso online completo sobre la historia de España. Un recorrido riguroso y apasionante a través de 27 capítulos, desde los primeros pobladores de la península hasta la transición. El curso es 100% online para hacerlo a tu ritmo y muy fácil de seguir. Puedes ver la información completa en aulamuchavida.com. Incluye 15 horas de vídeo
edificio, más de 30 documentos históricos originales, líneas cronológicas y una amplia bibliografía pensada para conocer, profundizar y disfrutar del relato del alma de España. Curso online de Historia de España con una mirada nueva, de Fernando Paz. Para conocer toda la información e inscribirte cuando quieras, entra en aulamuchavida.com. Deja un legado a las siguientes generaciones. Alcanzarían los 94 escaños por encima del Partido Socialista y de Sumar. Otra encuesta más, la que nos ofrece El Español, que también daría pues una tónica muy similar, con Partido Popular ganando esas elecciones, mientras que Vox alcanzaría esos 62 escaños, esos 62 diputados en el Congreso. De nuevo, la tónica que se viene repitiendo, esa subida creciente del partido de Santiago Abascal. Por contra, el Partido Socialista sigue en caída, se quedaría en 102, al igual que Sumar, que obtendría tan solo 9 diputados. Recordamos que actualmente los de Yolanda Díaz tienen una representación de 31 diputados. ¿Qué balance, Pablo, hacemos? ¿Qué lectura hacemos de estos sondeos? Lo que me parece muy interesante es que Vox ya suma más que Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Sumar y Coalición Canaria juntos, que no es poco, ¿no? Todos los partidos regionalistas, es un fenómeno, es patético que el bipartidismo se mantenga y que el PSOE, pues en fin, que mantenga ese suelo de 100 escaños, pero Vox aparece ahí como una fuerza potente que, ya digo, ya supera a todos los partidos regionalistas, por lo menos los que tienen nombre regionalista, porque luego ahí queda el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Pero ya supera a todos estos partidos pequeños, supera eso a Podemos y Sumar, supera a los gallegos, a los canarios. Creo que es un buen síntoma, que Vox ahora mismo va a duplicar su fuerza y que el Partido Popular va a necesitar mucho de Vox, ¿no? Lo hemos visto en Extremadura, como no es que solo necesite de 4 diputados para llegar a esa mayoría absoluta de 33, sino que necesita de sus 11, porque es un grupo parlamentario completo de sus 11, y a nivel nacional va a ser igual. A nivel nacional el Partido Popular va a necesitar la fuerza de un Vox que ya está por encima de los 60, 62, 65, veíamos incluso. Entonces yo creo que eso es una buena noticia. Esta encuesta de Sociométrica también decía que Vox sería la segunda fuerza más votada en ciudades como Almería y Murcia, empataría en escaños en 20 provincias y ojo porque se quedaría tan solo a un escaño del Partido Socialista en otras 22 provincias. Lo suyo es que ya es una realidad que Vox continúa creciendo mientras el Partido Socialista sigue cayendo. Miguel. Bueno, es que habrá que añadir otro aspecto importante, ¿no? Es decir, Vox ya no solo está recibiendo parte de la sangría que se está dejando el Partido Popular, sino que Vox está entrando en las filas de la izquierda, es decir, está recabando votos en una izquierda y eso es no solo es el mensaje, que en sí es el más relevante, el más diferenciador de todos los partidos, sino que además es el trabajo de pico y pala. Es decir, una de las cosas que el bipartidismo había olvidado, pero no ahora, hace ya muchísimos años, es el patearse ahora y a deshora los pueblos, las circunscripciones, las masas o los diferentes segmentos de la población que van desde el campo a los talleres, desde los oficios hasta las universidades, ¿no? Y ese es un aspecto que además te va indicando que no para, es decir, porque la tendencia va en esa línea, ¿no? Ahora vamos a tener la siguiente reválida, ¿no? En Aragón, pero es que parece que la siguiente a Aragón al poco va a ser Castilla-León y luego Andalucía, es decir, y la máquina cuando se pone en marcha ya no la vas a parar, ¿no? De nuevo, el Partido Popular se encuentra en una situación en la que lejos de crecer está decreciendo. Es cierto que estamos en máximos, pero el fenómeno de Vox es que está arañando incluso en electorados que sobre el papel serían antígonos. Nos vamos a ir en directo precisamente hasta la sede de Vox porque comienza esa rueda de prensa ofrecida por José Antonio Fuster después de ese comité de dirección que ha tenido lugar esta misma mañana. Escuchamos en directo. A Sánchez. Nosotros en Vox, ¿qué ofrecemos? ¿A quién tendemos la mano? A los españoles. ¿Qué hacemos? Oposición, sin matices. Hasta que caiga este gobierno ilegítimo y corrupto. Querella, querella y más querella. En concreto, en los últimos días, nuestros servicios jurídicos se han vuelto a personar como acusación popular ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, tras tener conocimiento del arresto del CEO y dueño de Plus Ultra por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que se investigan los posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal, que habrían tenido lugar en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, en relación con el rescate del Grupo Plus Ultra por un importe de 53 millones de euros. Una operación en la que tuvo un papel determinante, parece ser, José Luis Rodríguez Zapatero,
que recientemente, como ustedes saben, mantuvo una reunión secreta, de aquella manera, con el empresario Julio Martínez, detenido por la UDEF en la investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y hablando de Zapatero, se lo dije en una rueda de prensa no hace mucho tiempo, pero ya se ha presentado denuncia, Vox ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el expresidente del Gobierno por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y delito de colaboración con organización terrorista tras publicarse el contenido de las actas internas de la banda terrorista ETA. Fíjense que del contenido de las actas se desprende muchas cosas, pero hay una en concreto que es una propuesta de vías de financiación indirecta a través de estructuras internacionales, lo que constituye, sin duda, una evidente desviación del deber institucional de perseguir delitos y también de evitar la cooperación material con una organización terrorista. La tercera, hay más, pero bueno, una tercera. Vox ha presentado ante la Fiscalía una denuncia tras tener conocimiento de la creación de una empresa dedicada a la gestión de flujos migratorios en plena ola de crisis política y social que sacudió a Canarias, como ustedes recordarán, en marzo de 2024. ¿Qué delitos se investigarán? Los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal, que habrían tenido lugar tras la constitución de la sociedad denominada Residencias Tuteladas de Aragón. Esta sociedad fue constituida por Carmelo Aznárez, que a quien la UCO otorga un papel central en la presunta operativa de la trama. ¿Qué solicita Vox? La investigación completa de los hechos, documental relacionada con la presunta organización criminal y además la declaración de todas las personas que han intervenido en esta sociedad, así como en la trama. Entre quienes se encuentran nombres que seguro que no nos chocan. Leire Díez, Vicente Fernández, Anchón Alonso, Vicente Fernández, Carmelo Aznárez, ya citado, y Santos Cerdán León, de la banda del Pelló. Esto es lo que hace Vox. Y como comprenderán, no ofrecemos nuestra mano a este gobierno. Y la verdad, no entendemos que lo haga el señor Feijóo en nada. Pero bueno, lo que sí que entendemos es nuestra obligación de Vox, de denunciar un sistema oscuro y complejo de financiación autonómica, que no va a mejorar la vida de los españoles, que solo va a mejorar el ansia de poder de los partidos separatistas que controlan al gobierno corrupto de Pedro Sánchez. ¿Esto es algo nuevo? Por desgracia, no. El llamado debate sobre la financiación autonómica es un debate artificial recurrente, diseñado por el Partido Popular y por el Partido Socialista para no hablar de lo único que importa, que el sistema autonómico ha fracasado y que es el origen de la desigualdad, el despilfarro y el chantaje separatista. Cada vez que se abre este debate, los gobiernos autonómicos fingen discutir, pero siempre acaban de acuerdo en lo mismo. Más dinero, más competencia, más poder para ellos, mientras los españoles son los que pagan la factura. Lo que pretenden es que gallegos, cántabros, aragoneses, asturianos de a pie paguen las consecuencias de décadas de cesiones al separatismo. Y Vox no va a participar en este engaño. Aquí no se trata de discutir cómo pagar el Estado autonómico. Lo que nosotros queremos discutir es si tiene sentido seguir manteniendo el Estado autonómico. Durante años, la financiación autonómica ha sido la herramienta con la que el Partido Socialista y el Partido Popular han comprado los votos separatistas. Lo hace Pedro Sánchez de forma descarada, con unas reuniones vergonzosas en la Moncloa, una reunión vergonzosa en la Moncloa, con un sedicioso condenado como Oriol Junqueras, pero también lo hicieron los gobiernos del Partido Popular, con Convergencia, ahora que le ha heredado Junts, y con el PNV cuando lo necesitaron, y también cuando no lo necesitaron. Mientras tanto, pues nada, no se habla de las estructuras políticas elefantiásimas. Pues escuchábamos en palabras del propio portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, no ofrecemos la mano a este gobierno, y también esa pregunta de hasta cuándo va a aguantar el Partido Popular tendiendo esa mano a Pedro Sánchez para seguir salvándole y para seguir manteniéndole dentro de este gobierno de España. Antes de escuchar a José Antonio Fuster estábamos debatiendo, estábamos hablando de esas encuestas que conocíamos hoy en varios medios de comunicación. Bueno, las encuestas, yo ya dije la semana pasada
pasada que, como era de ciencias, es un tema que a mí me interesaba bastante poco, porque es una cuestión de probabilidades, pues me da igual. Y expliqué incluso por qué no. Pero, en fin, lo único medianamente interesante es que, como al salir 3, porque hoy hay 3, las 3 coinciden, hombre, eso te da una pista de que alguna probabilidad de que sean reales hay. A mí me parece que esas encuestas son el síndrome de Extremadura, pero potenciado, o sea que va creciendo el síndrome de Extremadura, lo cual habrá que agradecerle a Sánchez que cuanto más tarde, más bajará el que está bajando y más subirá el que está subiendo. Supongo que sabe que el que está bajando es él. Está en 101, 102, las encuestas 103. es evidente que marcan unas tendencias. Sí. Pero ¿y qué pasaría con esa tendencia si se hiciera un frente popular? ¿Qué pasaría? Pues que cambia. Y de la misma manera que aquí Si decimos... la izquierda sabe que le están dando una paliza soberana hasta el punto de que se podrían mover entre 200 y 210 escaños en el ámbito de la derecha, o del centro derecha, como le quieras llamar, ¿tú crees que la izquierda no va a hacer lo que pueda, incluido un frente popular, para tratar de al menos minimizar esas pérdidas? Sí, pero... Pues entonces yo creo que las encuestas hay que tomarlas como eso, una indicación. Claro, tú has estado en política. Hacer un frente popular quiere decir sumar 4, 5, 6 egos de gente que si algo tienen es ego. Y que si otra cosa no tienen es el ego del al lado. Con lo cual, ponernos de acuerdo. Pero, o mismo que otra cosa que pensaba inmediatamente, dice, ¿sumar con qué líder? Con la que no va a estar, me da eso. Y pues, si no va a estar, pues es que no... Y sumar tenía mucho que ver con el líder, ¿no? Si es rufián, como dicen ahora que va a ser, se va a mantener el 9, va a subir, va a bajar, y yo qué puñetas sé. No. Por eso te digo que las encuestas son. Lo que es importante es que el que va subiendo no se crea que va subiendo, sino que crea que tiene que seguir trabajando. Eso es. Y el que va bajando, que haga lo que le da la gana, porque me importa un pimiento. Por eso está muy bien que Abascal esté ya en Aragón. Eso es, que ha funcionado muy bien en Extremadura. Por cierto, funcionó en Cataluña. Pujol le funcionó de cine esto, ¿eh? Lo de cada fin de semana, pueblo tras pueblo, con una fichita de señor tal, cómo van los cerdos, señorita tal, cómo van... ¿Sigue el juicio de los Pujol? ¿Sabes algo? Bueno, parece que sigue muy informativamente en alza. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí. La portada de la hoja parroquial de Bellubí. Es decir, que sigue el juicio, pero no sabemos nada, ¿no? Ni nadie va a dar ninguna información. Murióse. Muy bien, pues nada, enhorabuena a los medios de la derecha. Murióse de todas maneras, como mensaje de esperanza dentro de toda la tragedia que tenemos ahora mismo, recordar que en el peor de los casos, en 16 meses, 15, 16 meses, habría elecciones, sí o sí. Sí, pero eso no quiere decir, nada. Simplemente hay que decir que el horizonte temporal ya está un poquito más cerca. Pero eso no quiere decir nada, porque en las últimas elecciones estaba muy claro quién iba a ganar, quién iba a gobernar, y alguien se empeñó en que no pasara eso. Sí, pero que hay que aguantar 16 meses la... Sí, pero hay elecciones con los mismos sujetos en el peor de los casos. Hay una pequeña diferencia, creo que es que el PP y Vox van a empezar a gobernar en Extremadura, y anunció Abascal una vicepresidencia, 2 consejerías. Y ahí en Valencia. Entonces, sabemos... Y ahí en Valencia habían empezado a gobernar. Bueno, ya por eso, pero sabemos cómo ha salido el experimento anterior, y sabemos que Vox, como partido de oposición, funciona muy bien. Y escuchábamos al portavoz anunciando frente judicial, frente político, y ahora Vox y el PP se van a testar de nuevo y en Extremadura con una pareja de baile bastante complicada, por otra parte, pero como partido de gobierno. Pero si a mí no me da miedo frente a unas elecciones generales lo que diga o haga Vox, me da miedo lo que diga o haga el PP, porque es el que la cagó la otra vez. Eso es el que me da miedo. Sí, pero digo, ¿sabes? que las encuestas van a cambiar de aquí a las elecciones generales. Son 16 meses, te pero... empeñas en no ir a un debate, por ejemplo, que es una idea brillantísima para dejar todo el resto, y te empeñas en decir que tu futuro socio, que ha sido socio en algún sitio, es lo peor que hay en el mundo y que lo que habría que hacer es tirarlo al mar. Y entonces dice, pues claro, si es tan malo este tío, ¿cómo va a votar usted? Porque se va a llevar etcétera. O sea, en fin, de psiquiatra, y como no veo que hayan, no los veo que hayan estado en ningún balneario de psiquiatría para mejorar la cabeza, me da la sensación de que estamos ante los mismos señores.
Vamos con dos apuntes de cara a esta misma semana. El primero de ellos, el próximo 18 de enero, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a todos sus varones en Aragón para intentar hablar de esa financiación singular. No ha gustado nada esa financiación ni esa postura por parte del ministro de la ministra de Hacienda, y por ello van a intentar hacer pues fuerza para intentar buscar soluciones, para intentar buscar una posición común de todos los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y otra más es que Paco Salazar, ya saben que ha estado supuestamente denunciado por supuestos abusos sexuales, está citado por parte del Senado dentro de esa comisión del caso Koldo. Recuerden que Salazar iba a ser nombrado secretario de organización del Partido Socialista, pero todos esos escándalos le hizo, como es obvio, ser apartado del propio partido. El Partido Popular usará su comparecencia para agitar aún más esa campaña electoral que está prevista en Aragón de cara a las elecciones autonómicas el próximo 8 de febrero. Y ahora, si nos metemos de lleno en ese acuerdo de Mercosur con el que comenzábamos hablando al inicio de este programa, ya saben, más de o cerca de 3 décadas de negociaciones que el viernes les anunciábamos habían llegado a su fin al haber acordado la Unión Europea llegar a un acuerdo con Mercosur. ¿Qué supone para todos los agricultores, sobre todo para los europeos y españoles? Vamos a intentar analizarlo. Tras más de 20 años de negociaciones, el acuerdo ya confirmado de Mercosur, aprobado en Bruselas y que entrará en vigor en un plazo aproximado de 2 meses, es una realidad que repercutirá de forma directa en ganaderos y agricultores europeos. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes firmados por la Unión Europea en las últimas décadas. El propósito de este acuerdo es la eliminación progresiva de las barreras arancelarias que existen entre los países agrícolas de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, creando así una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Un acuerdo que llevaría al sector a una grave crisis, a una pérdida de muchísimas explotaciones. España es uno de los países a los que más afecta este acuerdo, ya que cuenta con un peso muy relevante dentro de la Unión Europea. En este contexto, agricultores y ganaderos continúan manifestándose en contra de las políticas que afectan al campo. El fomentar el producto de la otra punta del mundo lo que está generando es más contaminación. A la sociedad en Sudamérica le generará un problema muy grave porque comportará subidas de precio de sus alimentos, porque al final el precio lo marcará Europa y será un problema tanto para los europeos como para nuestros amigos sudamericanos también. Muchas organizaciones agrarias advierten de que el acuerdo podría suponer una grave amenaza para la supervivencia del campo europeo, al permitir la entrada de productos procedentes de países con menores costes de producción y normativas medioambientales y laborales menos exigentes. En contraposición, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado la aprobación de este acuerdo. Que es fundamental el poder abrir mercados nuevos a los entornos de nuestros empresarios, de nuestros agricultores, y que nos permitan en los países hermanos de América Latina tener capacidad de colocar también nuestros productos, nuestro talento, nuestra innovación. Dicho acuerdo abrirá nuevas oportunidades para España al facilitar la exportación de productos como aceite, vino o quesos a un mercado de más de 260 millones de consumidores, gracias a la reducción de aranceles y a la protección de denominaciones de origen. Sin embargo, también aumentará la competencia para agricultores y ganaderos con la entrada de productos más baratos de Mercosur, lo que generará temor a una bajada de precios y a la pérdida de rentabilidad en el sector primario. Pues escuchando y viendo esta noticia preguntábamos, intentábamos analizar cuáles eran algunos de los productos que más se verán afectados. Decíamos que la fruta será sin duda una de las más afectadas, pero también la carne, y es que los ganaderos van a ver cómo la parte cárnica que llega desde países como Uruguay o Argentina llegarán a España, lo estaban haciendo hasta ahora, pero sí que es verdad, sin esas barreras arancelarias, lo que hará que, por ejemplo, las explotaciones más pequeñas de los ganaderos tengan que bajar esos precios y en muchas ocasiones no van a tener ese margen, lo que va a hacer muy difícil su existencia. Miguel. O sea, yo creo que esto hay que meterlo en contexto, porque evidentemente la letra suena muy bien. Oiga, una reducción paulatina de aranceles tanto a los productos que vienen de Mercosur como a los productos que vienen de Europa. Eso suena perfecto. El problema surge cuando estamos hablando de un campo europeo y especialmente español que lo estás machacando mes
a mes o año a año con una normativa, con un tsunami normativo que los está aplastando, que no tienen capacidad de recuperación económica, con unos márgenes absolutamente cada vez reduciéndose a niveles mínimos. Y en mitad de todo esto, y cuando usted no ha solucionado toda la situación del campo en Europa, les llega a la firma del acuerdo con Mercosur. Es decir, que sí que es cierto que quedan ahora muchísimos trámites todavía administrativos hasta que sea una realidad, pero es una patada más o una puñalada más a una espalda que ya no aguantaba con toda la agenda medioambiental, con todas las agendas 2030, ya está tocada. Es decir, si nadie cree que no sea bueno el intercambio, que por cierto, tampoco se escucha aquí a los ecologistas hablar de lo que supone ese traslado de fruta para que tengamos durante los 12 meses del año cerezas o fresas o cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el tema de fondo es ese, es decir, la especialidad que tiene Europa de pegarse tiros en el pie en los momentos más adecuados, y especialmente como está Europa. Porque, y termino, que es la última reflexión, es decir, sin olvidar que Europa no puede renunciar a tener un sector estratégico como es la agricultura, es decir, la capacidad de autoalimentarse. Cuidado con dejarlo en manos de terceros. A ver, Natalia insistía, diríamos, en lo que nos va a llegar, pero hay quien insiste en lo que vamos a mandar. Entonces, cuando se habla de esto, de que va a llegar y que vamos a mandar, hay mucha gente en Europa que se pone muy nerviosa porque dice, supongo que simplificando, mandaremos los productos alemanes, quesos, vinos, y fundamentalmente industria, fundamentalmente coches, fundamentalmente industria pesada, para que nos dejen entrar eso que beneficia a Alemania, tenemos que quemarnos vivos los que tenemos el campo, el sector primario. Eso es el gran argumento que hay detrás. Tú decías, españoles, no, los más cabreados son los franceses. Ahora mismo, el país que puede ser que se oponga es Francia. Y lo que ha dejado a todo el mundo alucinado es la postura de Italia. Porque si Italia se hubiera posicionado con el no, Van der Pony no iba a firmar nada. Y lo que más cabrea a todo el sector primario francés, europeo, es que la señora esta, teniendo el sector levantado en la calle y paralizando fronteras y tal, se vaya a firmar el convenio, aunque la firma del convenio sea un paso más, no es un paso definitivo. Yo lo que digo es, el sector primario europeo está castigado de entrada o está herido de muerte de entrada por la política de la Unión Europea de meterse a controlar, diríamos, a tergiversar la realidad. A regular la realidad, pero tergiversándola. Porque si tú dejas que las cosas funcionen, evidentemente, si yo tengo un campo y me dedico a hacer fresas, y de golpe y porrazo, que no sé si es verdad, la fresa que va a venir de Uruguay es mejor que la española y sale mucho más barata, lo que tengo que hacer es decir exactamente qué tengo que hacer aquí, qué tengo que plantar, porque seguramente hay otra cosa que puedo plantar. Si me dan tiempo a que plante, pues plantaré, ¿no? Y si durante un año no puedo plantar nada, tampoco pasa nada, porque no es malo que la tierra repose un año, si me ayuda a alguien a aguantar este año. Es decir, al final eso es una adaptación y se regula, el mercado se regula solo. Lo único punto que he dicho antes en contra es que dejemos entrar unos productos que consideramos que son malos para mi salud, cuando en Europa obligo a que sean buenos para mi salud. Eso sería infumable y eso para mí sería un delito. Porque si realmente está claro que en Argentina hormonean las vacas y les dan antibióticos continuamente en Argentina, parece ser. Y si en Europa no se puede hormonar una vaca ni dar antibiótico, ¿por qué? ¿Porque alguien no quiere o porque es malo? Si es porque es malo, será tan malo el antibiótico que doy aquí como que dará argentino, con lo cual no me lo trago esto. Ese es el problema para mí. El otro problema se acabará adaptando si se hace con tiento y contacto, porque me extrañaría a mí que todo lo que se produzca en Sudamérica sea exactamente lo que se puede producir en España. Primero porque hay cosas que tampoco aguanta un barco, O sea que, todo. Sí, pero no con la misma calidad. Pero es que es un tema de precio, no es un tema de calidad. Hay gente en Europa que compra por calidad. No me imagino que todos hemos tomado las uvas por calidad, el día 31. Sí. Por curiosidad, ¿miraste de dónde eran las uvas? Sí, porque no tomé ni una. No tomé ni una. Yo creo que es una cuestión muy importante, o sea, muy compleja para Europa, pero que en España se concreta de forma más sangrante aún.
porque es que la agricultura en España es fundamental y no la cuidamos como la primera de las culturas, que es la agricultura, ¿no? 2 minutos de pieza hemos visto y no ha salido el ministro de Agricultura, Luis Planas. No, o sea, no porque en esta casa no hayamos puesto las imágenes, porque no hay imágenes de Luis Planas, del ministro de Agricultura, hablando de estos. El ministro de Agricultura, que ha tenido chalecos amarillos, igual que en Francia, que ha tenido a los tractores en la Plaza de Atocha, delante del Ministerio de Agricultura, que ha tenido huelgas generales. El ministro de Agricultura, que es de los 3 que lleva desde el principio de la legislatura. En tantos cambios de gobierno, solo han permanecido Marlaska, Robles y Luis Planas, que así se llama el ministro de Agricultura, infame, mediocre, que como no revienta paradores, pues no sale en las noticias. Pero es un hombre que lleva desde el primer día, que ha tenido miles de manifestaciones, huelgas, chalecos amarillos, protestas, que está afectando al campo, y sin embargo ahí queda un hombre sencillo, mediocre, de segundo plano. Se hablaba de que era cuando empezó, pero que no sale, me refiero, que no era sale. de lo mejorcito técnicamente del gobierno. Y ahí sigue y no sale, ¿no? Entonces, esta es la primera de las cuestiones. ¿Quién está defendiendo los intereses de los españoles en Europa? Porque desde luego Luis Planas no, si no los defiende ni siquiera aquí, si no salen ninguna declaraciones. No hay entrevistas a Luis Planas en ningún periódico, no da la cara nunca por España. Entonces, ¿quién está defendiendo los intereses de España? Es importante. Y lo segundo... Los tractoristas que están en la frontera. Bueno, sí, claro, los tractoristas y los que van a manifestarse allí en la puerta del Parlamento Europeo en Bruselas. Y lo segundo, hay un punto que es las empresas españolas, y pienso por ejemplo en Mercadona, tienen que empezar a pensar qué van a vender. Y también nosotros como consumidores tenemos que empezar a pensar qué vamos a comprar. Es más fácil comer una naranja de Valencia ahora mismo en Italia que en Valencia, porque se exporta la mayoría de naranja valenciana fuera de España. Y aquí comemos uvas de Perú o naranjas de Marruecos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de los distribuidores nacionales distribuyen también por el ajuste de precios y también porque muchos no podemos comprar una naranja de muy buena calidad y compramos una de mesa más barata, que es una cuestión de cómo está la economía en España. Pero también uno decide si compra, pues no sé, en un supermercado gigantesco que te trae la carne de Argentina de vacas hormonadas, o si compra en la carnicería de su barrio y compra carne que sabe dónde viene. Y sí, no sé, yo cada vez que nos vamos a nuestro pueblo nos traemos un par de corderos. Y ya lo vamos porque uno sabe dónde compra y lo que compra. Entonces hay que hacer una defensa de la agricultura que empieza por nuestra mesa, por nuestra cocina y por nuestra despensa, aunque eso a veces nos implique esforzarnos un poco más. Lo que pasa es que esto es lo que decía el clásico de poderoso caballero don dinero, ¿no? Al final, claro, con una cesta de la compra que ha subido un 40%, sí, claro, pues tú al final, pues chico, dices, mira, pues no es la naranja que yo recuerdo, pero es que resulta que por 1,20, por decir algo, el kilo, y la de toda la vida, pues es que está a 2,40, ¿no? Era como esto de los productos ecológicos, ¿no? ¿Y por qué no acaban de funcionar? Porque dices, oye, sí, todo lo ecológico que tú quieras, pero es que vale el doble. Y yo al final me ha subido un 40%, mi salario no ha subido un 40%. Hombre, y en tengo una familia. No solamente que valga el doble, vale el doble y no sé por qué puñeta, qué ventaja tiene uno de otro, porque... Por lo que sea. Yo creo que el esfuerzo de las cadenas que tú estabas diciendo es sobre todo intentar, porque ellas sí tienen esa capacidad de trabajar los productos nacionales hasta donde puedas, pero hay un nivel en el que hablabas tú del cordero. Acordaros cuando el cordero desapareció porque venía el de Nueva Zelanda. Sí. ¿Era de más calidad? No, pero es que venía desde Nueva Zelanda, es decir, la antípoda al otro lado del mundo venía a un precio arrebatador comparado con el cordero de Segovia o de Valladolid. Sí, de todos modos, ya que habláis del cordero, yo os pondré el dato, hace como más de 10 años, de 15, en tu territorio, en Castilla y León, en una zona muy de corderos, ibas a comprar cordero y los del pueblo te decían, mira la cola, porque según cómo es la cola es marroquí, según cómo es la cola es de aquí. Incluso ahí, en la zona del cordero, se vendía cordero marroquí. O sea, que esas cosas no son nuevas de ahora. Es una responsabilidad tanto del consumidor como del empresario. O sea, en España se han tirado cosechas enteras al suelo porque no había quien las comprara. Y hemos visto toneladas de naranjas en el suelo porque no había quien las comprara a un precio tan irrisorio. Entonces, ahí hay una responsabilidad doble. Pero además de eso hay otro tema que parece una tontería. Sería bueno saber, cuando nos viene tomates, naranjas o lo que sea de Marruecos, exactamente quién es el dueño de la empresa en Marruecos. Porque igual nos encontramos con la sorpresa pues de que es un europeos señor, en la mayoría es un señor de Valencia que tiene el 50% con otro marroquí. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos poniendo muchos más temas de actualidad política sobre la mesa. 1:30 del mediodía pasada, seguimos aquí en directo en Dando Caña, turno para hablar con Club de Amigos. Hola Club
Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Arrancamos la semana y sobre todo pues arrancamos también las conferencias, porque esta semana tenemos nuestra primera conferencia, que al final me habéis dejado el tema como muy calentito antes de la publicidad, con todo lo que está pasando de los productos que ya no son nuestros productos y nos intentan meter otros. Pues nosotros el jueves día 15 a las 7:30 de la tarde hablaremos con Jorge Busadé, con José Antonio Fuster, con José Ramón Ferrandiz sobre la maravillosa Agenda 2030, o sea, lo que ese sueño maravilloso que nos pintaban de ese progreso, igualdad, sostenibilidad, y lo que es la verdadera realidad, que tenemos, o sea, más normas, menos libertad, más pobreza, menos decisiones propias, nos cambian la vida poco a poco sin nosotros ser conscientes ni poder bueno, pues poner freno a todo eso, ese engaño, ese error. Pues bueno, estos tres grandes van a analizarla punto por punto, la vamos a desmontar ese relato y sobre todo poner claridad donde otros solo repiten y repiten ese discurso que ni ellos, yo creo, se lo creen. Como digo, será el próximo jueves, día 15 de diciembre, Dios mío, 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Se puede hacer de forma presencial o de forma online, o sea, la gente que, por ejemplo, no viva en Madrid o si vive en Madrid no se pueda desplazar y se la quiera perder, no hay excusa para perdérsela. Como digo, hay dos modalidades, presencial y online. Se pueden apuntar directamente en nuestra página web o escribiéndonos un correo electrónico o llamándonos al teléfono que aparece en pantalla, al 91-616-2464. Y ya empezamos un poco en la cuenta atrás hasta el 31 de enero a todas aquellas personas que han hecho esa donación, que nos han ayudado en el año pasado, en el 2025, esa donación o esa cuota. Por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Hay muchísima gente que nos faltan sus datos o que solo tenemos parte de ello. Necesitamos nombre, apellido, dirección postal y DNI para que todos ustedes se puedan desgravar esa donación o esa transferencia que han hecho a lo largo del 2025. Tenemos solo hasta el 31 de enero, así que por favor póngase en contacto con nosotros en el teléfono del Club de Amigos, en el 91, como he dicho antes, 616-2464, o a través de correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org, y nosotros de verdad que bueno, es muy rápido y muy sencillo, comprobamos todos sus datos, que están todos correctos, fenomenal, que no, pues los intentamos corregir para que bueno, puedan disfrutar de esa ventaja que a nosotros tanto nos ayuda para seguir hacia adelante y sobre todo para hacer de este medio de comunicación una realidad como la que es hoy en día y sobre todo cada vez ser más fuerte en este panorama mediático que, como digo, nos intentan silenciar. Por eso tenemos un año por delante. Para todas aquellas personas que todavía no son socios, pues que se hagan socios, que nos ayuden, que para seamos más fuertes. A todas aquellas personas que nos llaman diciendo que no nos ven, que es que no llegamos, bueno, pues necesitamos su ayuda para poder llegar y bueno, pues para poder seguir siendo la voz de muchas personas que piensan y sienten como nosotros. Ya digo, se pueden hacer socios, pueden hacer donaciones puntuales a lo largo de este año 2026, pero la gente que lo hayan hecho en el 2025, que nos llamen para comprobar sus datos. Natalia. Pues importante, como siempre. Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de unos amigos nos vamos a otros, porque vamos a hablar de baterías de energía y como siempre lo vamos a hacer de la mano de Comunidad Solar con Ignacio Martí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿para qué sirven esas baterías de energía? Mira, las baterías sobre todo sirven por dos motivos. El más importante es el ahorro en energía. Lo que hacen las baterías, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, lo que hace es almacenar energía cuando más abundante y más barata es y después para liberarla y gastarla cuando es más cara y cuando más lo necesitamos. Estas son las dos grandes ventajas que tienen las baterías. Ignacio, ¿qué tipos de baterías existen y sobre todo cómo funcionan? ¿Qué diferencian unas de otras? Mira, en el mundo de la gestión energética sobre todo distinguimos dos baterías, ¿vale? La primera clase de baterías serían las que tenemos en los parques, que son baterías que hacen que la energía solar sea constante y que sea más eficiente. Esto se traduce al final, nuestros clientes no tienen que hacer nada, simplemente que se aprovechan de la gestión que hacen las baterías. Y después están las baterías en los domicilios, que estas son baterías ya que cada cliente puede invertir por su cuenta y la función es la misma. Como hemos dicho antes, almacenar energía cuando las horas son más baratas, que es a lo largo del día, y por la noche, en vez de tirar de la red, que la energía es más cara, lo que hacen es los usuarios es
consumir esa energía para que no tener que gastar la red, por lo tanto, coste 0 euros porque las está almacenando durante todo el día. En la segunda función, que estas no las tienen las baterías en el parque, que sí las tienen las baterías en los domicilios, es protegerse ante cortes y apagones, ya sean locales o ya sean generales. Por lo tanto, esto ayuda a la independencia energética. Estas son las dos clases de baterías que en la gestión energética puedes contemplar hoy en día. ¿Dónde se pueden informar la gente que nos está viendo ahora mismo desde casa y que está dispuesta a optar por una de esas baterías de energía? Pues de dos maneras muy sencillas. Una es entrando en nuestra web comunidadsolar.es, ahí podrán ver todo nuestro portfolio de productos y en exclusiva las baterías. Tenemos ahora una colaboración con una de las mejores baterías que hay al precio del mercado, las más competitivas, porque sabemos que las baterías son bastante caras. Son Solax, ¿vale? Y pueden ver los precios y ver todas las características, temas de instalación, potencia, etcétera. Y la otra manera que puede ser que después de entrar en la web tengan ustedes dudas, es normal, pueden llamar a 980 28 12 y ahí uno de nuestros asesores le atenderá con todo gusto. Pues Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo también. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Seguimos hablando de política nacional y lo vamos a hacer con uno de los movimientos que desde el Partido Popular pretenden llevar a cabo y que tienen como objetivo pues frenar en cierto modo cualquier artimaña ante las posibles condenas que le pueden caer a Pedro Sánchez. Nos lo explica mucho mejor Marien Vallejo. Cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Así es, y es que la corrupción es sin duda el gran problema que acecha al Gobierno y por consecuencia también a España. Por ello, Feijóo ha decidido poner las cartas sobre la mesa y ha anunciado un suplicatorio para acabar con el blindaje de Pedro Sánchez. A estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia. Y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. En España recordemos que para que el Tribunal Supremo pueda imputar a un diputado tiene que tener la aprobación del Congreso. El PP quiere ahora que aunque el Congreso mantenga la capacidad de negar el suplicatorio, la causa judicial no se archivará. Es decir, que cuando esa persona deje de ser diputado y por tanto deje de estar aforado, la causa le estará esperando. Una solución, según aseguran los populares, para plantar a Pedro Sánchez ante la corrupción de su partido y sobre todo de su gobierno. Gracias, Marien. Pablo, ¿ves posible que salga adelante este suplicatorio que pide el Partido Popular, esta modificación? Pues no tiene pinta, la verdad. No tengo ni idea de qué va a pasar estos siguientes meses, pero bueno, puedo intuir que PP y Vox votarán a favor y puedo intuir que todo el resto de socios del Gobierno votarán en contra. Entonces, vamos, entiendo que no va a salir adelante. Es importante, eso sí, que, vamos, esta medida me parece interesante por el único hecho de que la oposición tenga herramientas para controlar al poder. Es una herramienta más para que la oposición pueda controlar al poder. Pero desde luego me parece absurdo que los que se niegan a presentar una moción de censura, ¿no? Feijóo, por ejemplo, porque no dan los números, ahora quiere aprobar esto, aunque no den los números, ¿no? Entonces es la interna incoherencia del Partido Popular. Voy a reñir a estas dos personas que me acompañan hoy aquí en la mesa porque no han escuchado apenas a mi compañera Marien. Perfectamente. Y no saben de lo que estamos hablando. Francas, el Partido Popular pretende un blindaje del tema del aforamiento, ¿no? No, pretenden hacer una reforma legal para que precisamente cuando Pedro Sánchez, si es condenado, si tiene algún tipo de causa abierta, cuando deje de ser presidente... No haya que pedir un suplicatorio. Eso es. Sí, pues eso tiene... A ver, es una idea brillantísima para vender a la prensa, pero como decía alguien esta mañana en esto que hago yo, que es chuparme todas las radios y televisiones que se pueda, te encuentras a veces hay gente inteligente. Y uno decía, vamos a hacer lo siguiente, eso se hace para que el Parlamento no te pueda, diríamos, vetar el suplicatorio, ¿no? Si quiere reformar de manera que ningún Parlamento pueda no dar el suplicatorio a alguien. ¿Cuándo no lo da? Cuando los que no quieren darlo tienen mayoría. Para la misma mayoría hará falta para que lo den que para aprobar un cambio de ley para que lo puedan no dar. Con lo cual estamos no buscando nada. Es decir, si Feijóo consigue la mayoría para poder cambiar esto, también la conseguiría
para poder dar el suplicatorio. Y si no la consigue ahora, tampoco la conseguirá después. Conclusión, pues nada, está muy bien, pero está muy bien que saque el tema a la palestra, porque es una de las prebendas de los políticos no, porque en España que tengan ese tipo de foros especiales son más de 5.000, Fijaros, yo es que defiendo... Si no son 8. Yo es que no voy a decir que defiendo al político, pero defiendo figuras que hay, que estas declaraciones que da son de cara a galería y Sí, toca el son... lunes y tal. Esto es como cuando a los diputados se les exige desnudarse en su declaración de bienes, que antes estaba donde tiene que estar, que es en una comisión donde lo miran, lo investigan y tal, y no abierto al público general, porque en ese momento tú tienes menos derechos de los que tiene un ciudadano medio. Y el político no puede tener menos. O sea, que tengas que decir, oiga, tengo 3.000 euros en el banco, 4.500 en un plan de pensiones y tengo la sexta parte de una cuarta parte de un piso que me dejó mi abuelo. En mi época lo que hacías es, tenías que ir al notario, claro, te levantaba acta de lo que decías la declaración tú, de bienes al Congreso. Y lo archivaban en algún sitio por si algún día alguien con autoridad, que supongo que siempre es bueno que sea un juez, porque yo que el Estado intervenga frente a mí no lo acepto nunca, claro, si no es un juez. Entonces, en esto, nunca si no hay un juez. Yo lo detrás, que voy de lo de Feijóo es mucho más sencillo, decir, pero vamos a ver, macho, o sea, aquí lo que se trata es que el que esté en una causa o el que la haya hecho, la justicia le pueda llegar. No si llega antes o después, que lo mejor es que llegue a tiempo, evidentemente, que llegue y a poder ser antes para no llegar a los casos que se van a jugar dentro de 7, 8 o 14 años, o 21, como el caso de Unión Democrática, ¿te acuerdas? Y el Palau de la Música, ¿no? 20 años después, o el caso Pujol, que comentaba Julio, que ha desaparecido, y estamos hablando de cuánto llevamos con el caso Pujol. Ya hemos más perdido, de 10. Hemos perdido la cuenta todos, y estábamos en el... no sé cuántos eran, pero estábamos en la educación de BUP, ni siquiera estábamos en la LOCSA. Entonces, a mí esto de cara a la galería, de ir quitando, entre comillas, una serie de derechos, me parece una locura, tan locura como lo hemos hablado un millón de veces, es decir, que el hecho de que una persona esté investigada se haya convertido tanto en los medios como en el ámbito político en una acusación, en una condena. Joder, me parece que es todo una locura, ¿no? Y que no favorece el Estado de Derecho. Oiga, si eso está, que seguramente no se lo ha inventado Sánchez, pues tendrá sentido para Sánchez, para Aznar, para Felipe, es decir, para todos los que han estado. Es decir, no hagamos una tabla rasa porque al final diremos, y lo que hay que hacer es que cuando salgan por la puerta, linchamiento, y la gente, ahí parece que lo que había que hacer es que estas prebendas, diríamos, de fuero especial del político, fueran por su actuación política en el ámbito estrictamente político. Porque eso se hace para que no tengas no te puedan coaccionar. Y para evitar arbitrariedades, porque si no la tuvieras, el nivel de... ¿Por qué se crearon los funcionarios? Pues para que cada vez que llegase un gobierno no echaran a todos a la calle y entrasen otros. Sí. Luego podemos entrar en las disfunciones que eso provoca. Pero hombre, es que todo tiene es que si no al final vamos a estar todo el día querellándonos, los jueces que ya no se mojan, que decir, admiten todo, y cada vez que tengas tú una querella tienes que abandonar a tu mujer, a tus hijos, tu trabajo, la playa donde vas a veranear. Hombre, mira, si alguien quiere bucear en la historia, que yo no voy a entrar en más detalles que en los genéricos, que mire, frente a elecciones municipales, estoy hablando de hace 4 o 5 campañas, o sea, echa para atrás, en Murcia y Valencia, cuando se iban a hacer las listas, cuántos alcaldes del PP eran denunciados por la fiscalía correspondiente de la zona, y que después, mire, una X después, ¿qué ha pasado con los denunciados por la fiscalía, claro, no por un privado? O sea, el privado incoaba, la fiscalía aceptaba, le jorobaron a la lista, a tomar por saco la propuesta de ser alcaldable o no, y cuando había pasado esto, desaparecía todo. Sí, pero por medio te has llevado parte de la reputación de esa persona. El color con Paco Camps, hemos visto pues muy reciente con ¿cuántas Paco Camps? Portadas? Sí, sí. ¿Cuántas Pero si los políticos no son menos, tampoco deberían ser más. O sea, que también hay un punto de decir, facilitar que un presidente del gobierno pueda ser juzgado como un ciudadano español más, no me parece mal. Si la pregunta es... Sabiendo que no va a salir adelante esta jugarreta, por supuesto. Eso no depende. Pero si la pregunta es, al señor Feijóo, cuando usted llega a ser presidente, ¿usted activamente
va a poner en marcha un procedimiento por si hay que procesar, no por si hay que procesar, por si puede haber situaciones delictivas en el anterior presidente, o lo que va a hacer, que es la tradición del bipartidismo, es decir, bueno, mira, chico, ya las urnas han hablado, Hoy por mí, mañana dejémoslo, por ti, no creamos no. polarización, venga, otra cosa. Bueno, Natalia, Pues, has visto que no estábamos tan dormidos, ¿eh? Ella es la que estaba haciendo el sudoku, que lo he visto yo. Habéis salvado... Sobre Alberto Núñez Feijóo ha hablado Santiago Abascal en una entrevista que ha concedido a OK Diario y tiene claro que no está dispuesto a ser el vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo si este se alzase con el gobierno de España. Efectivamente, hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. ¿Van a entrar en el gobierno de Extremadura? ¿Cómo hay que estar en el gobierno? Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares, como en la Comunidad Valenciana, y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables. Quiero que los españoles sepan que yo no quiero ser el vicepresidente del señor Feijóo. Yo quiero ser presidente del Gobierno de España y quiero liderar un gran cambio en España. Y un gran cambio en los términos en los que estamos hablando. Una España que recupere su soberanía, que recupere su seguridad, que recupere su prosperidad, la racionalidad en el gasto público, la esperanza de los jóvenes para poder formar una familia. Y la actualidad política también pasa por el exministro Jordi Sevilla, el socialista, que ha presentado hoy su manifiesto para intentar reactivar al propio Partido Socialista. Decía esto. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. Para eso presentamos el manifiesto Socialdemocracia 21, para promover un debate autocrítico en el seno del PSOE que le permita recuperar la autonomía política que nos pide una mayoría de ciudadanos y superar el callejón sin salida al que la crispación, la política de bloques enfrentados y la dinámica sanchismo-antisanchismo está conduciendo a España. Una España que crece económicamente, pero que no reparte de manera equitativa los frutos de ese crecimiento, porque hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas necesarias para hacerlo posible, empleando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral. Va a haber una conferencia política en este semestre donde van a poder aportar muchísimas ideas porque son compañeros muy valiosos, estoy segura de que tienen grandes propuestas que hacer, igual que lo tuvieron hace un año en el Congreso Federal, donde tuvimos más de 6.000 enmiendas. A este partido le gusta debatir y eso es fundamental. Ahora bien, cuando hablan de cambio de rumbo, pues la duda que nos surge es hacia dónde, ¿no? Si quieren dejar de subir el salario mínimo, si de lo que estamos hablando es de no subir las pensiones. Bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo con cariño y en todo caso las propuestas pues más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas. Miguel, esta vez sí que estabas atento a esa entrevista que ha concedido Santiago Abascal a OK Diario. Sí, bueno, hemos cogido un extracto, me parece además que la entrevista está en un tono muy sosegado, muy profundo, y a mí sí me ha gustado la entrevista, ¿no? Es decir, que además esto es lo que estos son los momentos en los que creo que tiene mucho más valor los políticos, no el mitin, no la frase cogida en una calle o detrás de un ambón, ¿no? que están en otro tono, ¿no? Lo que importa son las reflexiones sosegadas, pausadas, como es esta entrevista, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo por lo menos es un político... Ya llevamos 2 entregas, claro. No sé si hay 20 esta vez también. Bueno, ya sabes que en OK Diario pues las parcelan bastante. Por eso digo, llevamos 2. A mí me ha sorprendido, perdón, este titular, ¿no?, que hemos destacado. Abascal asegura que no quiere ser el vicepresidente Feijóo. Normal, ¿no? Claro, cuando uno se presenta en las elecciones es que si no quiere ganar. Pero es que ¿qué dice después? Que digo que no me parece... Porque quiero ser el presidente. Claro, por eso no digo que no me parece noticioso que uno se presenta a ser el presidente y no el vicepresidente. Claro. Hombre, pues claro, porque si quisiera ser el vicepresidente Feijóo sería el número 2 del Partido Popular por Madrid. Entonces que es absurdo, ¿no? Iría donde Cuca. Entonces, que me parece bien. Ahora, pero no sería titular, entre comillas, el titular, diríamos, engañoso.
No es engañoso. No es engañoso. Es como si el Atleti dijera, yo quiero ser el número 3 de los equipos. No, no. Claro, el Atleti va a ganar. Es decir, salgo a perder. No, Miguel no solamente no está atento al programa, sino que ha venido rebelde. Pero hombre, te veo que estás en el lado equivocado de la historia. Si le quitas ¿sabes que no es momento de hablar de fútbol? Yo creo que desde ayer, Miguel, tú ya... Pues a ver, perdonad. Los de letras opináis que no es engañoso. Yo, como aplicado señor de ciencias, digo que el titular es manipulador. ¿Vale? Porque dejar la primera parte de la frase y quitar la segunda cambia el sentido de la primera frase. No, se entiende porque hemos escuchado el fragmento entero. No, hay que interpretar, y cuando hay que interpretar ya puedes interpretar A o B. Y sobre A o B, el manifiesto de Jordi Sevilla, ¿qué te parece? A ver, lo que no me gusta es que parece, claro, lo han sacado mientras yo iba viniendo aquí. A mí Jordi Sevilla me parece muy bien porque además es amigo mío. Lo del manifiesto, por lo que he leído, por lo que me han soplado, me parece interesante. Lo que no acabo de ver es porque no lo firma nadie. Me parece que, vamos, creo que no lo ha firmado nadie, porque no lo he podido ver si lo han firmado alguien. He oído que no. Hace tiempo. Y si eso es verdad, que no lo ha firmado nadie, pues ahí quien interpreta que es que Jordi Sevilla no, porque da la cara, pero otros que estarían muy de acuerdo, lo que tienen es miedo de estampar su firma ante el poderosísimo Pedro Sánchez, que es el que les va a fastidiar a todos la tarde o la noche o el día siguiente. Bueno, no dejaría de ser muy triste que el PSOE tenga esos problemitas de que la gente tenga miedo de abrir la boquita. Pablo, un breve titular, por favor. No, yo veo que Jordi Sevilla tiene más futuro como tu amigo que como futuro dentro del Partido Socialista. Porque es un señor que se ha grabado un vídeo en su casa, un vídeo de estos con una calidad venezolana prácticamente, que no ha firmado nadie, que no la apoya nadie. O sea, me refiero, es la enésima demostración de la nada dentro del PSOE, y ha salido una tipa de 20 y algo años a decir, con mucho cariño, haremos caso a este señor y tal. En fin, la nada. El futuro que tiene este manifiesto es muy poco, pero la mojada que ha hecho él es muy superior hasta a la que han hecho muchos, que es 21, ninguna. es que en el 21 no se puede defender la socialdemocracia, en fin. Venga, abrimos página internacional y hacemos, como siempre, la mano de Sandro Meco. ¿Y dónde? Pues en 2 continentes. Ahí va. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho la presentación, mucho. Me lo había puesto como deberes, como propósito para este 2026, y creo que por fin, a día 12 de enero, puedo decir que lo he hecho bien. No me hagas confiarme, que mañana igual este fin de te has metido bastante curro al respecto. Mi fin de ha sido raro. Porque hace una semana, el sábado pasado, estábamos aquí en un programa especial precisamente por todo lo que había ocurrido con Nicolás Maduro, y viendo cómo estaban las cosas entre Estados Unidos e Irán, yo me temía que este sábado pasado hiciéramos lo mismo. Les pongo rápidamente en contexto. Como saben, desde que ha comenzado el año se están produciendo manifestaciones masivas por todo el país, por todo Irán, en contra del régimen que les gobierna. Bien, pues el presidente actual del país ha dicho que la responsabilidad no es suya, sino de Israel y de Estados Unidos. Protestar es el derecho de la gente y estamos obligados a responder a sus protestas. Pero la intranquilidad y los ataques a los lugares públicos, incendiar mezquitas, quemar el libro de Dios... Claramente este es un plan de Estados Unidos e Israel. La gente lo puede ver. Tenemos a Israel hablando de humanidad mientras infringe este sufrimiento en los seres humanos. Claro, y mientras todo esto estaba sucediendo, Donald Trump, ya lo vieron el viernes, estaba considerando realizar medidas para garantizar la seguridad de estos manifestantes. Lo dijo claramente, incluso poder llegar a utilizar el ejército. Y debe ser que Irán, después de ver especialmente lo que ha hecho Estados Unidos este fin de semana en Siria, en esa operación Golpe de Ojo de Halcón, donde se han atacado 70 objetivos del ISIS en Siria, pues se ha pensado su respuesta. Y esta respuesta ahora es totalmente distinta. Irán llamó ayer para negociar. Ayer, los líderes de Irán nos llamaron. Quieren negociar. Creo que están hartos de estar derrotados por los Estados Unidos. Quieren negociar. Puede que nos reunamos con ellos. Quiero decir, se está preparando una reunión, pero puede que tengamos que actuar por todo lo que está ocurriendo antes de la reunión. Bueno, veremos si sucede esa reunión, si se llega a algún acuerdo
qué es lo que también estaría buscando Donald Trump en Cuba. Y si no, atentos a su mensaje de Truth Social, donde ha dicho que Cuba durante todos estos años ha conseguido sobrevivir por el dinero del petróleo venezolano y a cambio de que pues, estos líderes, estos narcotraficantes y dictadores tuvieran la protección de Cuba. Bien, pues ahora la protección de Venezuela recae en el ejército de los Estados Unidos. Así que, si Cuba quiere petróleo y quiere dinero, tiene que llegar a un acuerdo, previsiblemente con Estados Unidos, para sacarlo adelante. Claro, el presidente del país ha dicho a Trump que básicamente que se meta en sus propios asuntos, pero es que Donald Trump cree que este es uno de sus asuntos. Una de las cosas de las que me quiero ocupar es de uno de los grupos en concreto, de la gente que vino desde Cuba a Estados Unidos y que estuvieron obligados a hacerlo y a los que encima se les abandonó y son grandes ciudadanos de los Estados Unidos ahora. Así que vamos a cuidarles. Y todo esto sumando a Venezuela y sumando a Groenlandia. Así que ha sido un fin de semana intenso. Intensito. Francas, ¿debe Cuba preocuparse de estas amenazas, advertencias que llegan por parte de Donald Trump? Yo creo que de estas no debe preocuparse de lo miserable que es el que gobierna y los triturados que tienen sus ciudadanos. Eso va a explotar porque se están muriendo de hambre desde hace mucho tiempo. Pablo. Yo creo que Donald Trump, si una cosa no tiene, es la insinceridad. Es un tipo muy sincero, muy sencillo, me atrevería incluso a decir. O sea que sí, que se preocupen, sobre todo porque Cuba tenía ahí la guardia cubana rodeando a Maduro y ahora son las tropas estadounidenses las que están allí, así que... En fin. Lo trágico va a ser esos meses hasta que también se caiga el sistema cubano, porque la situación es insostenible. Y lo que dijo muy bien en la rueda de prensa, acordaros, me parece que fue Rubio, dijo ni un barril de petróleo venezolano. Pero peor no van a estar si comen lo que consiguen ellos pero... en el trozo de detrás de casa, o sea, es que no tienen Pues sobre nada. Cuba, Venezuela, Irán y todo el apartado internacional, hoy a partir de las 9:26, como siempre en Dos Continentes, de la mano de Sandro Meco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por acompañarme en la mañana de hoy y a ustedes, ya saben, les veo mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Dando Caña.